Hola chicos, excelente día. Qué bueno que están aquí, pues darles la bienvenida a esta materia. Me da gusto por ahí ver nombres conocidos y pues felicitarles por haber llegado hasta este punto. Entonces, la materia que nos toca compartir en esta ocasión es seminario de titulación. Bueno, es una materia un poquito teórica, pero vamos a tratar de llevarla de la mejor manera para que ustedes puedan tener bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el día de hoy lo que nosotros vamos a realizar para esto es una pequeña introducción y vamos a trabajar con la primera unidad para esta semana, la unidad uno y la unidad 2. Y por ahí van a tener ustedes, como ya saben y como ya están ustedes acostumbrados, un pequeño foro para realizar la evaluación de esta primera semana. Entonces, bueno, la materia que nos corresponde es Seminario de Titulación 1, su servidora, Flor Guadalupe Espinosa Castañeda. Las dudas que puedan tener o algo, pues a través de los medios que tenemos, vamos a utilizarlos para estar en contacto. En esta ocasión vamos a ver estos temas a lo largo de la semana y ustedes van a tener tiempo. Por ahí les voy a dejar en unos documentos de trabajo el reglamento interno para que ustedes lo puedan leer más a detalle por si les pudiera generar alguna duda lo que vayamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar precisamente de las modalidades de titulación, de las características y de los requisitos de cada una de las modalidades. Vamos a hablar también en nuestra unidad 2 de lo que es ya la elaboración de la tesis. ¿Qué es una tesis? ¿Qué es el objeto de estudio? ¿Cómo se estructura una tesis? ¿No? Vamos a tener ahí claro las diferencias entre una tesis de licenciatura, maestría y doctorado y vamos a hacer un cronograma para el desarrollo de nuestra tesis. Vamos a empezar con un primer acercamiento, hacer por ahí un gráfico que nos sirve mucho precisamente para guiarnos en este trabajo de investigación que nosotros vamos a emprender en esta ocasión. Las opciones de titulación que tiene la licenciatura en pedagogía que ustedes están cursando de manera online vienen establecidas a partir, como lo vamos a ver aquí, del artículo 116 en su reglamento interno. Les repito que se lo voy a dejar cargado por ahí en su plataforma para que ustedes lo tengan, que también lo pueden descargar desde la plataforma de la universidad. En el apartado donde dice grado académico, ustedes ahí también pueden tener acceso a todos los documentos para prácticas profesionales, los anexos para la titulación, etcétera. Entonces vamos a estar ahí al pendiente de esa actividad. Tenemos aquí el título quinto que habla precisamente de la evaluación profesional. Y en estas disposiciones generales nos habla de las normas que tiene la universidad precisamente para realizar esta evaluación profesional, que obviamente, pues la final es que ustedes acrediten los conocimientos que han adquirido a lo largo de del curso de esta licenciatura, ¿sí? Ya en el capítulo 2 vienen las modalidades de titulación, que es lo que nos vamos nosotros a centrar. Y es precisamente alguna de estas opciones que ustedes tienen. Aquí tienen 8 y yo aquí al final les estoy marcando una con color rojo, perdón, con color amarillo, porque esa forma de titulación no está todavía establecida en la Escuela Profesional de Pedagogía, pero ustedes tienen las otras 7 posibilidades de elegir una modalidad de titulación, que es por excelencia académica, por estudios avanzados, por diplomado, por tesis, por tesina, por trabajo terminal y por examen general de estudios de licenciatura, que es el EGEL, que es a través del Ceneval en coordinación obviamente con la escuela. Otro artículo importante es, y ya hablando precisamente de lo que es la primera forma de titulación, que será por excelencia académica, ¿sí? Tesis o tesina va a estar presidido por un sínodo de 3 profesionistas. Si ustedes eligen tesis, tesina o alguna de estas, va a haber un sínodo que en algunos casos solamente será por mero protocolo, pero en otros casos sí les emitirán un dictamen y lo vamos a ir viendo en el transcurso. El siguiente capítulo es cómo vamos nosotros a acceder a la modalidad de titulación por excelencia académica. Bueno, esta modalidad de titulación por excelencia académica es cuando ustedes hayan presentado un promedio general mayor o igual a 9.0
y que no hayan presentado ningún examen especial, que no hayan recursado ninguna asignatura y que no exista ninguna nota de indisciplina. Ahí nos hablan, bueno, de que en el caso de que no hubiera, pero normalmente siempre en la licenciatura en pedagogía siempre se alcanzan los promedios, entonces esto sería en otros casos. ¿Cuáles son los requisitos entonces para esta modalidad de excelencia académica? Bueno, los requisitos que ustedes van a hacer y van a ver que son muy parecidos al resto de los requisitos, solamente van a cambiar por ahí uno o dos, que es, bueno, que sean alumnos egresados de la Universidad de UEM, que hayan acreditado el 100% de las asignaturas y que entreguen en la coordinación de grado académico los siguientes documentos, que es la solicitud de titulación bajo modalidad de excelencia académica, su certificado total de estudio, su constancia de terminación de prácticas profesionales, esto en caso de los alumnos que hayan elegido su realización. A partir de unos años para acá, ya la universidad tomó esta decisión de que las prácticas profesionales no fueran obligatorias, sino a elección de que los alumnos lo quisieran hacer. Nada más que si ustedes eligen, sí tendrán entonces que presentar su constancia de terminación de prácticas profesionales. Lo que sí es obligatorio es el servicio social y tendrían que tener su constancia de terminación del servicio social, es su acta de nacimiento. Este está derogado porque hablaba de la aportación que ustedes hacían por ahí a la biblioteca. Su constancia de adeudo, de que no deban ustedes ninguna colegiatura ni nada. Las fotografías que le soliciten ahí al momento de hacer y realizar los pagos correspondientes por titulación. Eso es los requisitos para el caso de la modalidad de excelencia académica. En la modalidad de por estudios avanzados, bueno, consiste en que van a obtener su título profesional cuando ustedes se inscriban a una especialidad, a una maestría de las que oferta la universidad. Para esto, aquí vienen los requisitos que ustedes tienen que cubrir y aquí hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? De que deben de tener cierto promedio, ¿sí? En la especialidad deben tener un promedio de 9, en la maestría deben de tener un promedio de 8.5, porque sí sería importante que aunque ustedes se inscriban, si tienen unos promedios menores a los que están aquí, no podrán acceder a esta forma de titulación. Y entregar, obviamente, en grado académico los documentos, que aquí se los dejo, los pueden ustedes pausar para que los tengan y de todas formas van a tener el reglamento interno. Y también, ¿no? Tenemos otra modalidad que es muy parecida a ese, que es el diplomado. Entonces, los diplomados es una opción de titulación dentro de la universidad que les van a dar los elementos para desarrollar las habilidades y aplicar los conocimientos que ustedes adquirieron, ¿no? Entonces, esto sería que ustedes tendrían que terminar el diplomado y esa sería una forma de titulación y entonces deben de llenar el formato, de inscribirse, de presentar obviamente también estudios de nivel medio superior, el certificado de licenciatura, el acta de nacimiento, su carta de pasante, ¿sí? Copia del CURP, el pago de los derechos del diplomado, la ficha de preinscripción, las fotografías. Esta es una opción donde también los que no son egresados de UEM podrían titularse mediante este diplomado, pero entonces tiene que presentarse un acta para la modalidad de diplomado, que en el caso de ustedes pues no aplicaría porque todos están cursando aquí, ¿sí? Y bueno, ahora sí, donde nos centraríamos un poquito más y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo nuestro cuatrimestre, ¿sí? La modalidad de titulación por tesis es desarrollar y sustentar un trabajo escrito cuyo objetivo es la investigación y la aportación inédita de nuevos enfoques con pensamiento crítico sobre un tema determinado en el área de estudio del pasante, sin que implique copiar obras ajenas dándolas como propias, ya sea por falta de conocimiento o de manera intencionada. Entonces, bueno, ¿qué tratamos de evitar aquí? Plagio, ¿sí? Ok, aquí lo que ustedes necesitan es acudir para que les autoricen un director de tesis y puede ser de dos maneras, individual o con par académicos, es decir, una o dos personas. Obviamente van a aumentar un poquito las páginas en el caso de que sean dos personas, pero generalmente puede ser de una a dos personas, ¿sí? El trabajo de tesis deberá contener como mínimo 100 páginas, en lo cual su propuesta aplicativa
si ustedes van a aplicar alguna propuesta, no deberá ser menor al 30% de las páginas del marco teórico referencial. Es decir, que ustedes hagan un aporte de ese 30% de esas 100 páginas. ¿Sí? Van ustedes a contar con un director y 2 revisores de tesis que tienen que estar autorizados por la Escuela de Pedagogía. Y a partir de que se les autorice, ustedes van a contar con 6 meses para concluir su tesis, los cuales se pueden prorrogar hasta por 6 meses más. Y si necesitan todavía más tiempo, hay que acudir a grado académico, ¿sí? Y aquí están los requisitos. ¿Qué necesitamos? Bueno, ser alumno, acreditar las asignaturas, entregar. Obviamente aquí les van a pedir sus tomos de tesis en las características vigentes, su certificado total de estudio, la terminación de sus prácticas profesionales, el servicio social, el acta de nacimiento, constancia de adeudo, fotografías y los pagos. Les decía, los requisitos son muy parecidos. Hay otra modalidad de titulación que sería la tesina. Entonces, esta es un poco más pequeña, tiene sus ciertas características, porque aquí lo que vamos a hacer es desarrollar y sustentar un trabajo que haya dado solución a un problema específico en el área donde ustedes se desarrollan. Y entonces esto tiene mucho menos extensión, solamente 60 páginas, pero también hay un director y 2 revisores que van a estar acompañándolos. Y lo mismo, el tiempo que ustedes tienen son 6 meses, contados a partir de que se hace la inscripción, ¿sí? Y otra de las opciones de titulación es por trabajo terminal. Este trabajo terminal es a ustedes como pasantes, con un asesor o con un director de tesis, van a realizar un trabajo, sí de investigación, pero donde ustedes demuestren una propuesta específica que va a estar aunada a una propuesta bibliográfica. Este tiene ciertas características, ¿sí? Es más cortito, pero tiene que ser totalmente aplicativo. No nos vamos a ir tanto a la parte teórica, sino más a la parte aplicativa, que tiene que tener el 80% de esto, tiene que ser sustentado en un marco teórico metodológico, ¿verdad? Van a tener un asesor y 2 revisores que se los asigna la escuela profesional. Para esto solamente tienen una oportunidad, y esto sí es importante, que el trabajo terminal ustedes tendrían que solicitarlo a partir del siguiente cuatrimestre, o sea, del siguiente periodo, y hasta que finalice en ese periodo ustedes tendrían que estar trabajando su trabajo terminal. Sí lo pueden hacer una vez que hayan egresado, pero entonces únicamente van a tener 6 meses y ahí no hay prórroga. En caso de que ustedes no terminen su trabajo en esos 6 meses, lo que va a pasar es que tendrán que optar por otra modalidad de titulación. Entonces, eso es lo correspondiente al trabajo terminal. Y el otro, que es por examen Ceneval, es precisamente presentar este examen general de egreso de la licenciatura que elabora el Ceneval, que es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, y necesitan obtener en este examen un nivel de satisfactorio o sobresaliente para poderlo acreditar, y esto será conforme a las fechas que están ahí. Hasta aquí, esto sería la primera unidad de lo que nosotros tenemos. Vamos a ver también una parte importante, que es ya la elaboración de la tesis, porque de eso se trata nuestra materia. Y entonces decíamos, ¿qué es una tesis? Bueno, una tesis es esto que yo propongo, pero que no solamente yo propongo, que está argumentado, está justificado, es verdadero y que tiene que ver con un hecho demostrable, ¿no? Entonces, una tesis significa llevar adelante un proyecto de investigación propio, ¿sí? Pero también es profundizar sobre un tema o algo que yo quiera hacer, ¿no? Y que tiene que tener una base y que tiene que tener un sustento en la teoría pedagógica de lo que nosotros vamos a hacer. El objetivo de hacer una tesis es hacer una revisión crítica sobre un tema donde yo pueda exponer todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, utilizamos la metodología de la investigación, que ustedes ya llevaron esa asignatura en el curso pasado, y bueno, una investigación puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa o puede ser mixta. ¿Qué es una tesis? Bueno, pues es un trabajo de investigación, por lo general monográfico, investigativo, que es una disertación y comprobación de hipótesis o supuesto de investigación previamente establecido para demostrar
que la persona que lo hace tiene la capacidad analítica y el manejo de procedimientos de investigación. Eso es lo que nosotros demostramos, todo lo que hemos aprendido. ¿Qué otra cosa es importante para nuestra tesis? Bueno, pues desarrollar un objeto de estudio. ¿Qué es un objeto de estudio? Y vamos a tener aquí, tenemos varios autores que nos dicen, por ejemplo, desde Bourdieu, que un objeto de investigación no puede ser definido y construido sino en función de la problemática que permita decirnos hacia dónde vamos, ¿no? O sea, es los problemas que le son planteados. O sea, en tu objeto de estudio, yo voy a ver cuál es el tema que se me está planteando. Hay quienes dicen que es lo que queremos saber, es la manera más fácil de definirlo. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero proponer? ¿Sí? Y aquí nos hablan, y vamos a ver del objeto artesanal, que es lo que nace desde el interés propio que tiene, o uno prefabricado, dice que es lo que nace de lo que la sociedad necesita, por así decirlo, ¿no? Y hay quien dice también, como Cohen y Gómez, que es un conjunto de relaciones conceptuales y su misma definición implica demarcar el territorio sobre lo que yo quiero abordar. Entonces, el objeto de estudio es hacer ese marco de la parte de la realidad que yo quiero estudiar. Entonces les decía, la manera más fácil es lo que quiero saber. Y como decíamos ahí, es esa parte de la realidad que yo quiero aprender, pero de una forma científica, ¿sí? Es el resultado, o sea, lo que yo quiero, el resultado final de este proceso de investigación, ¿sí? Em, Tiene aquí, por ejemplo, dice 4 cosas, ¿no? Primero tengo que delimitar, tengo que saber bien cuál va a ser ese marco que yo voy a estudiar. En segundo punto, debe ser de manera conceptual, o sea, yo debo de tenerlo bien claro y debo de poder definirlo con palabras, ¿sí? Debe de elaborarse de forma empírica, es decir, a través de la experiencia y de construirse la interpretación de eso a través del trabajo de investigación que yo voy a realizar. Y bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente unos pasos básicos para realizar una tesis. También les estoy agregando en el contenido de la semana algo precisamente que nos habla de cómo elaborar unas tesis, alguna síntesis y algunos libros que ustedes van a tener precisamente para elaborar una tesis, ¿no? Entonces, bueno, los pasos básicos. Tengo que elegir mi tema y eso es algo que ustedes ya tienen que empezar a avanzar, formular una pregunta o un problema, elegir de qué manera lo voy a investigar, a través de qué método, buscar las fuentes de información, filtrar esas fuentes y resumirlas, elaborar un borrador o empezar a hacer el avance de mi tesis, e integrar todo el contenido para después ya generar esa última revisión donde yo le voy a dar forma general a mi tesis, ¿sí? ¿Qué características puede tener una tesis? Dice, primero, no puedo contradecirme, no puedo decirme dos cosas contrarias dentro de una tesis. Tengo que establecer conclusiones concretas y claras, ¿sí? Es un trabajo de investigación, ¿sí? Y obviamente no lo voy a hacer como yo quiera, tengo que seguir una metodología, ¿sí? No solamente es lo que yo opino, sino que tiene que seguir una metodología y tiene que estar comprobable, ¿no? O sea, son hechos que yo puedo comprobar. Además, me va a decir qué línea yo estoy manejando sobre un tema, ¿sí? Voy a recopilar información, voy a redactar datos, voy a defender precisamente ese trabajo que yo hice delante, ya decíamos hace rato con la normatividad, delante de un panel de 3 expertos que va a ser mi director de tesis y los 2 asesores que yo tenga. Y entonces, esto es una manera de yo explicar qué es lo que yo vi, que puede haber sido desde lo que ustedes están trabajando, desde lo que ustedes hacen, para generar nuevos conocimientos o para generar soluciones a problemas cotidianos que ustedes tengan en el día con día. ¿Cuál es la estructura general de su tesis? Normalmente, y de acuerdo a la escuela profesional de pedagogía que estamos trabajando, pues bueno, tenemos en este orden así, la portada, los anexos, las dedicatorias, el índice, mi introducción, el marco teórico, el marco metodológico, análisis de resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, referencias y los anexos.
de manera muy sucinta, de manera muy clara, esto es lo que debe tener la estructura de su tesis. Esto les va a servir precisamente, estos puntos los podemos marcar para realizar nuestra gráfica de Gantt. Estos puntos podrían ser y después ya solamente señalaríamos ahorita el tiempo en el que vamos a realizar cada uno de ellos, que es como lo vamos a ver precisamente en este, que es el diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? Yo creo que todos hemos hecho a lo mejor alguna lista de lo que tenemos pendiente. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, que esta gráfica de Gantt o este diagrama de Gantt nos busca poder agilizar y cumplir con esos objetivos. Es decir, si yo ya me programé que esto tiene que estar en 4 semanas, pues entonces empezar a acelerar ese trabajo y para que esas fechas programadas se cumplan, ¿sí? Aquí voy a ver todas las tareas, o sea, todo lo que yo tengo que hacer de mi tesis y entonces puedo hacer una planificación y un seguimiento para ver qué tan rápido o cuánto me voy a tardar en realizar cada una de esas actividades. Para realizar una gráfica de Gantt, pues primero en tu proyecto, en este caso el proyecto es nuestra tesis, hay que hacer la lista de todos los, por ejemplo, la estructura de la tesis, hay que ver si hay alguna relación entre esas tareas para ponerlas un poco más juntas, establecer los tiempos, asignar las tareas e ir verificando el progreso, es decir, cuánto tiempo me voy a tardar. Aquí les dejo un ejemplo de este diagrama donde vamos a anotar el desarrollo de su tesis. Yo les sugiero que como este ejemplo que está aquí, así ustedes pongan las partes de su tesis. Por ejemplo, pues en la portada, si lo podemos dividir por meses, desde ahorita podría ser enero, febrero, marzo. Si ustedes quieren abril, a lo mejor para ponerle los 4 meses, que ustedes pongan aquí donde están las actividades, todas las partes de su tesis y aproximadamente cuánto tiempo creen que nos podamos tardar. ¿Qué es lo que requiere, antes de terminar, qué es lo que requiere más tiempo? Pues la integración del marco teórico y de su marco metodológico, es decir, de la metodología que yo voy a utilizar. Les voy a dejar también un libro, les voy a dejar por ahí el link del libro de Hernández Sampieri sobre metodología, porque esto va a ser pues casi casi como un programa básico de lo que nosotros tenemos que seguir. Y en el transcurso de las siguientes semanas vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a seguir explorando todas las oportunidades que ustedes tienen de investigación y todo lo que ustedes pueden proponer a nuestras ciencias pedagógicas. Pues me dio mucho gusto saludarles y por aquí nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Un gusto volver a saludarles.